Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube y esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre pegados a la ley y al testimonio. Y si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Bien, en esta ocasión vamos a tratar un tema delicado, un tema controversial y un tema que puede generar mucho comentario negativo de parte de aquellos que creen en esta doctrina o en este dogma. Vamos a tratar una serie de videos donde vamos a estar exponiendo la doctrina o el dogma o los dogmas acerca de la Virgen María. ¿Quién fue realmente la Virgen María? ¿Por qué se venera tanto? ¿Se idolatra tanto a la Virgen María dentro del mundo católico, apostólico y romano? ¿Tenía condiciones ella? Menciona la Biblia que deberíamos de adorar, de venerar a María, de orarle a María. ¿Fue María llevada al cielo? ¿Es María virgen perpetuamente? ¿Fue librada ella del pecado original? O sea, cuando fue concebida, vamos a decir, en inmaculada, nació igual que cualquiera uno de nosotros. Estos son los temas que tienen que ver con esas doctrinas acerca de la Virgen María y las creencias católicas. Pero en este momento, nosotros vamos a estar tratando acerca de la asunción de María, no de la ascensión. Hay una diferencia entre asunción y ascensión. Ascensión fue la de Jesús, porque él subió por sus propios méritos. O sea, nadie lo subió a él. Tenía la capacidad de ascender a los cielos. Pero los hombres no tenemos esa capacidad. Los ángeles tienen que llevarnos. No podemos subir al cielo. Por lo tanto, cuando una persona es llevada al cielo, fue asunta al cielo, fue elevada al cielo, no por sus propios méritos, sino porque los ángeles lo llevaron. Esa es la diferencia entre ascensión y asunción. El tema en esta ocasión tiene que ver con la asunción de María a los cielos. Y es penoso, es triste y es lamentable que tantas personas, millones de personas en este momento, crean un dogma como ese, crean una doctrina como esa, que no tiene ningún fundamento bíblico, y eso lo vamos a demostrar en un momento. No tiene ningún fundamento bíblico para ser creído, a excepción de documentos que son extra bíblicos, que no tienen nada que ver con el canon bíblico. Y pues, ahí se mete otro tema, que es el de la sola escritura, el que ellos también rebaten de que no podemos solamente, como Martín Lutero dijo, eh, confiar en la sola escritura, o sea, que solamente en la Biblia, sino que hay otros documentos que nosotros podemos utilizar y que son tan sagrados y tan confiables como lo son los libros que están dentro del canon bíblico, especialmente dentro del canon bíblico protestante. Entonces, al ellos no aceptar la sola escritura, es la única manera que ellos tienen de apoyar el asunto de la asunción de María, por la tradición, porque ese es otro de las fuentes de ellos. Hay dos fuentes principales que tienen tanto valor como la Biblia para los católicos. Una de ellas es la tradición, la otra de ellas es la escritura de los padres de la iglesia. Esas dos fuentes, la tradición y la escritura de los padres de la iglesia, tienen tanto poder dentro de la iglesia católica como tiene la Biblia, la palabra de Dios. Para ellos es igual, tienen mucho valor y en base a esos dos, ellos entonces elaboran toda una doctrina, todo un dogma que le toma más de 1500 años poder definir. ¿Por qué? Si la asunción de María fuera algo, vamos a decir, bíblico, se hubiese aceptado desde el primer momento y los apóstoles hubiesen dejado evidencia de ello. Pero como no dejaron ninguna evidencia de la asunción de María ni de la vida de María, porque la última vez que se menciona a María se hace en Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto. Después de ahí, la vida de María desaparece del, vamos a decir, del escenario cristiano de ese entonces, de la iglesia primitiva. María desaparece. ¿Qué pasa con María? Nadie sabe. Nadie, absolutamente nadie sabe. Y debía ser así, porque imagínense, tanto el Señor Jesucristo como María
si hubiesen estado en algún lugar, hubiesen sido adorados. Me imagino que, al igual que como Moisés, María debió ser ocultada de la vista de las personas para que no sucediera algo como está sucediendo ahora. Eso es sin saber dónde está María. Imagínense ustedes si realmente supiéramos dónde está María. Entonces sí tendrían mucho más razón para ir a hacer peregrinaciones, sentarse o arrodillarse en la tumba o ir de rodillas de cierta distancia, como hacen los católicos actualmente. Sus penitencias. Todavía siguen castigando y lacerando su cuerpo para conseguir el favor del Señor cuando no hay que hacer nada de eso. Entonces, el asunto de María es un tema bien delicado y bien controversial dentro de la Iglesia Católica, porque es una de sus creencias fundamentales. Ellos no hablan de salvación, ellos no hablan de la venida de Cristo, ellos no hablan del arrepentimiento, ellos no hablan sobre muchos temas que son vitales dentro de la, vamos a decir, de la liturgia, dentro de la hermenéutica, dentro de la homilética, dentro de la predicación, que son fundamentales para la transformación de una vida. Pero sí hablan de María en todas sus formas y en todas sus homilías, en todas sus prédicas, en todas sus cosas. María está presente más que Jesucristo. ¿Por qué? Pero vamos a ver, vamos a analizar este tema de esta manera. Si el acontecimiento de María ascender a los cielos fue algo tan trascendental, ¿cómo es que no hay un registro bíblico de ello en la Biblia? ¿Cómo es que Marco, Mateo, Juan, Lucas, Pedro, Pablo, Jacobo, que fueron los que escribieron en el Nuevo Testamento, cómo es que ninguno de ellos pudieron registrar en la Biblia, en sus escritos, en sus referencias, que María ascendió a los cielos o que María fue llevada a los cielos, al igual que su hijo? Esa es la primera. ¿Cómo es posible que no haya un registro en el Nuevo Testamento de que ella haya sido ascendida o llevada al reino de los cielos? Y es la primera pregunta que nosotros deberíamos responderlo. No porque no haya un registro no significa que no haya pasado, pero es que un acontecimiento de esa magnitud, porque yo entiendo que hay temas sobre los cuales, por ejemplo, Jesucristo guardó silencio, y no por eso quiere decir que no sean, ah, vamos a decir, verdades que nosotros debemos de llevar hoy en día. Pero cuando se trata de un tema como ese, la Biblia tiene referencias, porque es un acontecimiento, es algo que es imposible no poder registrarlo en la palabra. Es imposible no comentar sobre un hecho tan importante como la ascensión de María al reino de los cielos. Yo no puedo creer esa parte y no hay manera de cómo explicar eso, de que ninguno de los principales apóstoles, discípulos de Jesucristo, en sus cartas, en sus comentarios, pudieron hablar acerca de María, de la asunción de María. ¿Y cómo se demuestra eso? Eso es sencillo demostrarlo. Nosotros vamos a la Biblia. Recuerden, renglón tras renglón y precepto tras precepto. Tiene que haber un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre tenemos que estar apegados a lo que dice la palabra de Dios, la sola escritura. Si sale de ahí, de la sola escritura, no hay manera de creerlo, porque hemos entendido no que el Señor se ha limitado en seguir hablando, sino en que ellos escribieron influenciados por el Espíritu Santo y son la base, el fundamento de nuestra fe, como dice la palabra, sobre los fundamentos de los apóstoles, o sea, sobre lo que ellos enseñaron a las iglesias a donde ellos iban a predicar. Y si nosotros vamos a llevarnos de lo que dicen los apóstoles y lo que dicen vamos a decir, la ley y los profetas, que tienen que ver con el Antiguo Testamento, entonces nosotros no podemos llevarnos de otra escritura más que de la sola escritura, que es la palabra de Dios. Si esa es la palabra de Dios, lamentablemente nosotros no vamos a tener en cuenta ninguna otra escritura. Si la principal, que es la palabra de Dios, no me lo dice, pues yo no puedo creerlo. No voy a creerlo. Puedo tomarlo como alguna referencia histórica,
como algo que tiene un valor antiguo, pero no como una verdad bíblica que el Señor haya establecido. Tan simple como eso. Pero bien, vamos a lo que es lo primero. ¿Qué dice la Iglesia Católica y cómo viene el tema de María hasta nosotros? La asunción de María o la asunción de la Virgen es la creencia de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas otras denominaciones como los anglicanos, de que María, la Madre de Jesucristo, al final de su vida terrenal fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esto no debe confundirse con la ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. Y ya le expliqué que la diferencia entre ascensión y asunción. Ascensión es que usted suba por su propio, vamos a decir, peculio, por su propia capacidad de ascender al cielo. Como que yo en este momento agarre y me eleve, me vaya al cielo por mi propia cuenta. O la asunción, que es que los ángeles vengan, me tomen a mí y me lleven, como hicieron con Elías. Este traslado es llamado Assuntio Beatae Mariae Virginis. Eso está en latín. O sea, la asunción de la bienaventurada Virgen María por los católicos, cuya doctrina fue definida, oigan esto, esa doctrina fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950. Si nos llevamos de la división del tiempo, de acuerdo a Jesucristo, antes y después de Jesucristo, estamos hablando que esa dogma, esa doctrina fue definido como dogma, como doctrina, 1950 años después de Jesucristo. Más de 1500 años para poder definir una doctrina, un dogma. ¿Qué me dice eso a mí? Que ellos ni siquiera estaban seguros. No había forma de poder, nadie quería tomar la responsabilidad de definir un dogma como ese de la Asunción de María, sino hasta el 1950, bajo presión, el Papa Pío XII eleva o define la doctrina o el dogma de la Asunción de María. 1950, recuerden eso, 1 de noviembre. Y ese celebra el 15 de agosto en la parte oriental del mundo, para allá está la Iglesia Católica y esos países, se celebra el día 15 de agosto, la Asunción de María. Es la fecha que muchos utilizan. ¿Por qué? Bueno, realmente no sabría decirle. Es la fecha que ellos asumieron y esa es la fecha que ellos celebran. Ahora, ¿qué pasa con la historia de la Asunción de la Virgen María? Lo primero que dice, y lo voy a leer textualmente, lo que dice Wikipedia acerca de la Asunción de María, en la historia de la Asunción de María. El Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de María. El Nuevo Testamento no dice nada con respecto al final de la vida de María. Como le dije, en Hechos de los Apóstoles, específicamente en el aposento alto, cuando es recibido el Espíritu Santo, María estaba allí. Y ese es un texto que los católicos toman para referenciar a María, no para referenciar al Espíritu Santo. La creencia de la Asunción de María se documenta por primera vez en el siglo IV. Estamos hablando en el siglo IV, 3 siglos después de que el último apóstol, que era Juan, estaba vivo. 3 siglos después. O sea, 300 años después. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. A finales del siglo IV, Epifanio de Salamina escribió que no podía encontrar ninguna tradición autorizada sobre cómo terminó la vida de la Virgen María. Sin embargo, aunque Epifanio no podía decidir sobre si María había muerto, había sido llevada al cielo o permanecido inmortal,
Sus reflexiones indecisas sugieren que ya había surgido algún tipo de diferencia de opinión sobre el asunto en su tiempo. E identificó tres creencias sobre su fin. O sea, durante el siglo IV, que tuvo una muerte normal y pacífica, como se cree, como debería ser. No veo ninguna otra razón, a menos que haya un documento oficial de alguno de los apóstoles que así lo diga, que murió como mártir. O sea, la mataron al final, la persiguieron, la mataron, como todos o como muchos de ellos, o que ella no murió. Aún más, en otro texto, Epifanio afirmó que María era como Elías y que había sido llevada al cielo porque ella nunca murió. La creencia de la Asunción fue establecida en Oriente por el emperador Mauricio. Entiéndase eso. No son los católicos que establecen la Asunción de María. Es un emperador. Y eso lo hace alrededor del año 600 después de Cristo. En una homilía, Juan Damasceno, citando el tercer libro de la historia eutímica, afirmó que Juvenal, obispo de Jerusalén, en el concilio de Calcedonia, o sea, en el año 451 después de Cristo, le habría hecho saber al emperador Marciano y a su esposa Pulcría que estaban buscando el cuerpo de la Madre de Dios, que María había muerto en presencia de todos los apóstoles, pero que al abrir su tumba, a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía, por lo cual los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. Pero ¿qué sucede? Eso no lo escribieron ninguno de los apóstoles, eso lo escribió alguien después. Y esa es la referencia que se le da a Marciano y a su esposa Pulquería, que andaban buscando el cuerpo de la Virgen María. Bien, como hemos visto aquí, primero, quien establece la Asunción de María no es un sacerdote, no es un papa, no es nadie, es un emperador, y es el emperador Mauricio, alrededor del año 600. Segundo, se establece el dogma en el año 1950, o sea, más de 1500 años después de la ascensión de María. Y en el año 451, es entonces Mauricio, el Marciano, y su esposa Pulquería estaban buscando el cuerpo de María. Juvenal, que era obispo de Jerusalén, le dice que el cuerpo había sido llevado al cielo según los apóstoles que estaban reunidos alrededor de María, y confirmaron eso, especialmente Tomás, porque a pedido de Tomás fue que los ángeles se llevaron a María hacia el cielo. Hay muchas creencias y hay referencias literarias que se hacen desde, vamos a decir, el siglo segundo, siglo tercero, a la Asunción de María. Ninguna de ellas por los apóstoles. Ninguna de ellas por los apóstoles. Entonces, como ninguna de ellas son referencias que se hacen a los apóstoles, no está en la sola escritura, son temas que nosotros no podemos asumir y son verdad porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden que los temas apócrifos pueden tomarse como referencia histórica, no como hechos reales, porque no fueron inspirados bajo el Espíritu Santo y no fueron incluidos en el canon original porque contradecían todo lo que decían los demás libros. Al entrar en contradicción, pues entonces era un libro que se sacaba y estaba fuera del canon. Ese es otro tema. Ahora bien, ¿cuál es mi punto de vista, el punto de vista de Luis Corsino con respecto a la Asunción de María? Primero, de ser, como es un hecho tan trascendental y tan importante, el asunto de la Virgen María ascender al cielo debería estar registrado en la Biblia. Segundo, debería haber alguna referencia apostólica en cuanto a la asunción de la Virgen María. Y deberían haber testigos que confirmaran eso acerca de la asunción de la Virgen María, como pasó con Jesucristo. Ahora, yo voy a referenciar algunos eventos que sucedieron en la Biblia. Hay personas que ascendieron a los cielos, ya fueron llevadas al cielo. Está Enoc, está Moisés, está Elías, está Jesucristo. Y las cuatro
veces que se menciona que alguien fue llevado o ascendió a los cielos, está registrado en la Biblia. Vayamos a Génesis 5:24. ¿Qué dice Génesis 5:24? Génesis 5:24 dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Enoc desapareció de la vista de todo el mundo porque Enoc, el Señor se lo llevó. Está registrado en la Biblia. Moisés lo registró en la Biblia porque eso es un acontecimiento, es algo muy, muy importante. Es algo trascendental. Enoc tuvo una vida de santidad de tal manera que el Señor decidió tomar a Enoc de esta tierra y llevárselo vivo. Pero está referenciado en la palabra. Está escrito por Moisés. Segundo evento. Elías. Elías llega el momento en que tiene que partir. Ya Elías sabía que él iba a irse, que el Señor se lo iba a llevar. Él lo sabía, porque se lo habían comunicado. Y cuando está con Eliseo, él se lo dice así. Ya yo estoy para partir. Y Eliseo le dice, pero yo quiero una doble porción de tu espíritu. Sí. Y Elías le dice, bueno, si tú me ves a mí cuando yo soy tomado al cielo, te va a dar la doble porción del espíritu. Pero si no me ve, no lo va a recibir. Así que en el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 2, se narra el momento en que Elías es ascendido al reino de los cielos. El que escribió el libro de Segunda de Reyes registró ese evento porque es un evento trascendental en la historia del pueblo de Israel. El hecho de que Elías haya sido tomado y llevado al cielo en un carro de fuego, según dice la palabra. Y está registrado allí. Tercer evento. Dice, Deuteronomio capítulo 34 narra el momento en el que Moisés muere. Cuando Moisés muere, el Señor le dice, sube al monte, allí tú vas a morir. Y dice, más de ahí, dice que el Señor mismo enterró a Moisés, porque él subió solo. El Señor no permitió que nadie subiera con Moisés. Él tenía sus razones. Moisés era adorado como un dios prácticamente. Era el mayor caudillo que haya tenido Israel. Así que el Señor no le permite a nadie subir con Moisés, sino que le manda a subir solo y él mismo entierra el cuerpo de Moisés. Luego en Judas, versículo 9, que es un solo capítulo, en el versículo 9, hablando acerca del ministerio de los ángeles, dice que el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés y no profirió palabra profana, sino que dice el Señor te reprenda. Pero Judas hace referencia a que el Señor Jesucristo contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés y fue llevado al reino de los cielos. Y lo vemos en la transfiguración, el momento en que Jesucristo está en el monte y se produce la transfiguración y aparecen Elías y aparece Moisés vivo. Tercer evento que ocurre y es registrado en la Biblia. El cuarto y el mayor de todos ellos es la ascensión de Jesucristo. Capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 9 y 10, dice allí lo siguiente: cuando Jesucristo estaba en el monte de los Olivos, que iba a despedirse de sus discípulos, él ascendió a los cielos mientras hablaba con los discípulos. Y estos se quedaron mirando hacia el cielo, viendo la ascensión de Jesucristo, mientras él se perdía en las nubes de los cielos. Hechos de los Apóstoles 1, 9 y 10. Entonces yo digo, si María tiene la gran importancia dentro del cristianismo católico romano, ¿cómo es que no hay una referencia bíblica de la asunción de María al reino de los cielos? Ninguna apologeta. En lo que se refiere a la Biblia, bueno, yo uso mi Biblia digital. En lo que se refiere a la Biblia, no haya un solo texto de referencia a María después de Hechos de los Apóstoles, en donde ellos reciben el Espíritu Santo. Después de ahí no hay una sola referencia a María. Una sola referencia. En nada. En ninguna doctrina, en ninguna exhortación, en ninguna salutación, en nada. ¿Cómo es posible si María era tan importante para los apóstoles
Y después para la Iglesia Católica, hasta el día de hoy, como es que no existe una sola referencia de María en el Nuevo Testamento, a excepción de las veces que ella participa en la boda de Caná, en la crucifixión de Jesucristo, en la huida al desierto, en algunos eventos en que María interviene de una manera pasiva, porque nunca el foco es María, siempre el foco fue Jesucristo. Desde la boda de Caná hasta la crucifixión, el foco siempre fue Jesucristo, no María. Incluso en el mismo aposento alto, el foco no era María, era el Espíritu Santo. Pero los católicos tergiversan todo de manera tal que enfocan o mantienen el foco en María y no en el Espíritu Santo. Oh, María estaba allí y por eso hay que adorar a María, porque María estaba en la... No, el foco no era María, el foco era el Espíritu Santo y la comunidad, la comunión que había dentro de los cristianos en ese momento para que se produjera el derramamiento del Espíritu Santo. Yo no devaloro la persona de María. No, claro que no. Creo que tiene su mérito como todos los demás. De hecho, creo que tiene más mérito que todos los demás, porque el simple hecho de ser la madre de Jesucristo es valor suficiente como para que ella esté en un lugar importante. Pero lamentablemente, el propio Jesucristo no le dio ese lugar a María. Cuidó de María, hizo a María como su madre, la protegió hasta el día de su muerte entregándosela a Juan. Y él adoraba a su mamá en el sentido humano, ¿verdad? Como decimos, queremos a nuestra madre, respetamos, obedecemos a nuestra madre. Jesucristo fue un buen hijo y siempre fue preocupado por su mamá. Pero en lo que tiene que ver en el plan de la salvación, Jesucristo no le dio el lugar que ella tiene en este momento. ¿Por qué entonces los católicos se la dan? Si Jesucristo nunca se lo dio, ni los apóstoles tampoco se lo dieron, porque entonces nosotros tenemos que darle ese lugar a María. Y eso no quiere decir que nosotros no queremos a María, denigramos a María, que la ponemos en un lugar muy bajo, que esto, que aquello. No, 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 no. Simplemente es que no podemos poner a María en un lugar donde Jesús no la puso. Y el asunto de venerar a María es otro tema, un tema que tiene que ver con idolatría, aunque ellos la disfrazan y dicen que es venerar a María. Pero según le demostré, bíblicamente pueden coger cualquier Biblia, la que sea, hasta la de los testigos de Jehová, y van a comprobar esos textos allí. 4 textos. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Pueden tomar nota y escribirlo. Segunda de Reyes 2:11. Puede tomar nota y escribirlo. Deuteronomio 34 y Judas 9. Pueden leerlo y tomar notas. Y Hechos de los Apóstoles 1, 9 y 10. Me falta el de Moisés. No, ya lo dije. Deuteronomio 34, Judas 9. Y Hechos de los Apóstoles 1, 9 y 10. 4 ocasiones en que alguien ascendió a los cielos. Lo que quiero dejar en claro aquí al cerrar este tema es que la asunción de María no tiene base ni fundamento bíblico. Todo se basa en libros apócrifos, en la tradición y en las escrituras de los padres de la iglesia. En esas 3 fuentes, pero nunca en la Biblia. Jamás. No hay un texto que pueda en la Biblia decir que María ascendió a los cielos. Ahora, si usted cree en la tradición, si usted cree en los libros apócrifos o en los libros deuterocanónicos o no, vamos a decir, no inspirado por el Espíritu Santo y cree en la escritura de los padres de la Iglesia Católica, pues entonces usted puede apoyar, definitivamente que sí, puede apoyar con cientos de textos de diferentes padres de la Iglesia Católica
incluso algunos que fueron excomulgados, que ellos utilizan para apoyar la ascensión de María. En otro video vamos a estar hablando sobre los textos que utiliza la Iglesia Católica para referirse o apoyar bíblicamente la asunción de María, incluyendo Apocalipsis capítulo 12, el cual es una aberración a la traducción y a la interpretación de las profecías de Apocalipsis. Porque todo el mundo sabe que Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico y profético. Y las profecías todas vienen en símbolos y tienen un objetivo para eso. Pero ese es otro tema, que vamos a hablar de esos textos. Son como 5 textos que ellos utilizan para apoyar bíblicamente la asunción de María en la Biblia, pero será en otra ocasión. Espero que si esto le ayudó, aunque esté en contra o si está de acuerdo, deje su comentario. Diga lo que piensa sobre la asunción de María, si realmente ascendió, pero siempre que usted dé una respuesta positiva a la asunción de María, por favor, me gustaría y se lo suplico, déjeme una referencia bíblica donde diga que María ascendió al reino de los cielos. Tal vez yo estoy equivocado, no he leído completamente la Biblia y así entonces pudiéramos enterarnos todos y yo pudiera pedir disculpas a todos los apologetas católicos y a todos los hermanos católicos. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.